Hola, muy buenos días, queridos padres de familia. Nos reunimos una vez más en torno a las enseñanzas de nuestro Señor. Continuamos con este proceso de catequesis para padres. Hoy nos ocupa el tema número 8, que tiene por nombre Dios está en primer lugar. Y nos reunimos para analizar un poquito los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a iniciar entonces este compartir poniéndonos en las manos del Señor, diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios de la vida, por estos espacios que nos regalas para poder compartir tus enseñanzas y sobre todo, Señor, por este tema tan interesante que es fundamental en la vida de cualquier cristiano. El conocer, Señor, tus leyes, estos mandamientos que tú nos has dado para que nosotros podamos a través de ellos alcanzar esa vida eterna que tú nos has prometido. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que infundas en nosotros un espíritu de fortaleza, de perseverancia, para poder cada día ir batallando con todas las tentaciones que vienen a nosotros y así poder vivir en fidelidad a ti. Poder un día gozar entonces de esa gloria que tú nos has prometido, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, humildemente, por todos y cada uno de los miembros de los grupos de la catequesis de nuestra parroquia, por los niños, para que cada uno de nosotros, poniendo nuestro mejor esfuerzo, Señor, vayamos haciendo de todas estas catequesis una forma de vida, que lo asumamos como tal y que de esa manera, Señor, nosotros podamos también demostrarte a ti el amor que te tenemos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, queridos hermanos, entonces, como les decía, estamos ya en este octavo tema. Estamos en la página número 36 del libro de los padres. Y para iniciar, pues, ustedes pueden ver en sus propios libros de estudio estos signos que nos indican a nosotros, pues, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, para qué están hechas las cosas y todo lo demás, para quiénes, ¿verdad? O sea, ese es el papel que cumplen los símbolos, indicarnos de alguna manera qué es lo que nosotros nos está permitido y qué no nos está permitido hacer. Hay que tener bien en cuenta que una cosa es lo que es permitido y lo que se puede o no se puede hacer. Entonces, de hecho, muchas cosas se pueden hacer, pero no nos están permitidas y eso hay que tenerlo claro. También otra pregunta interesante que aparece en el libro es ¿qué ocurre en una sociedad donde no se respetan las leyes? Cuando ustedes se reúnan como grupo, ya tendrán tiempo ustedes para poder discernir y compartir un poquito en torno a esta pregunta, a la respuesta que cada uno dará. Mientras tanto, yo solo los dejo pues con la idea de que pensemos por un momento cómo vivimos ahora mismo en nuestro país, cuando las leyes no se están respetando y cuando se están creando leyes para de alguna manera beneficiar a algunas personas que están haciendo cosas indebidas. Los dejo con eso y pasamos pues a la siguiente sección de la temática, que es lo que Jesús y la Iglesia nos enseñan. Bueno, y es que hemos estado estudiando en los temas anteriores toda la historia de la salvación y específicamente la historia de cómo Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en la que vivió durante muchos años a manos del pueblo de Egipto. Y bueno, recordábamos entonces aquella respuesta que daban los israelitas al planteamiento que Dios les hacía, ¿no? Cuando el Señor les decía, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y ellos decían, ¿verdad? Haremos todo cuanto Yahvé nos mande. Pues bien, esta situación no tarda mucho en voltearse la tortilla, como decimos nosotros, ¿no? No va a pasar mucho tiempo en la que los israelitas van a olvidar esa promesa que le han hecho al Señor y no van a hacer lo que el Señor les pide, sino que todo lo contrario. Pues recordamos pues de que muchos de ellos tenían ciertas inclinaciones que hasta el día de hoy siguen existiendo en cada uno de nosotros, porque eso es lo que marca el pecado original en nosotros, ¿no? Esa tendencia
hacia el mal, lo que la iglesia llama concupiscencia. Es una inclinación hacia hacer lo malo, es parte de nuestra naturaleza. Y bueno, obviamente que esto es desde la caída en el pecado de Adán y Eva. Así que estos israelitas tampoco estaban exentos de sufrir a raíz de esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de toda esta situación que se da, pues Dios se ve en la necesidad por el deseo grande que tiene Dios de darnos la salvación, que le da a Moisés una tabla con 10 mandamientos escritos. 10 mandamientos para que el pueblo pueda seguirlos y que siguiéndolos puedan agradar así a Dios, que puedan tener una vida conforme lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sin embargo, pues todos sabemos, ¿verdad?, de que el pueblo cae en estas infidelidades como lo hacemos hoy en día nosotros también. Siglos más tarde va a venir Jesús y no va a abolir la ley, sino que la va a refrescar un poco. Es más, él dice, no he venido a abolirla, he venido a darle vida, he venido a cumplirla, a darle cumplimiento. Entonces, Jesús viene y sigue demostrándonos que en realidad no va a abolir esos 10 mandamientos, sino que los va a renovar y le va a dar un giro y nos lo va a resumir incluso, ¿verdad? Es interesante pues saber entonces que el mismo Jesús va a cumplir con esos mandamientos para darnos así a nosotros ejemplo que lo que Dios nos pide a nosotros no está lejos de nuestras posibilidades en cumplirlas. Por eso es que Dios se hace hombre en la persona de Jesús, para demostrarnos eso, que desde la carne nosotros podemos también cumplir con lo que Dios nos pide. Bien, es importante que nos quede claro que con frecuencias hay personas que intentan confundirnos, ¿verdad?, haciéndonos ver de que estos mandamientos eran para la gente de aquel tiempo, la gente que está en el Antiguo Testamento, que vivió en el tiempo del Antiguo Testamento, y eso no es cierto. Los mandamientos siguen teniendo vigencia y tendrán vigencia mientras el mundo exista. Entonces, en el sentido pues de que mientras Jesús no venga, estos mandamientos hay que cumplirlos, porque esto es de alguna manera lo que va a marcar la pauta para que nosotros podamos saber qué debemos y qué no debemos hacer para poder ganar la vida eterna. Así es que la ley de Dios se van a considerar estos 10 mandamientos. Hoy en día nosotros vamos a ver los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, antes de continuar, veamos entonces cómo es que Jesús le va a venir a dar este aire fresco a estos mandamientos, que son 10, ¿verdad? Y para eso vamos a leer el texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 12, los versículos del 28 hasta el 31. Y la palabra del Señor dice, del Evangelio según San Marcos: gloria a ti, Señor, que mi mente te pueda discernir, que mi boca te pueda proclamar y que mi corazón te guarde por siempre, Señor. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces les preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vienen las preguntas. Y la primera pregunta respecto a este texto dice, ¿qué nos parece más importante de este texto? Y esto queda para que ustedes lo puedan compartir y lo puedan discernir desde la palabra escuchada. Una segunda pregunta se nos hace. ¿Se contentará Dios con que nos acordemos de Él solo de vez en cuando?
¿Será que Jesús, será que Dios en su divina Trinidad se siente bien cuando nosotros le recordamos de manera esporádica, tal vez solamente impulsados por las necesidades que nosotros podamos tener, que solo en esos momentos nos acordemos de Él? Platíquenlo, compártanlo. Una tercera pregunta: ¿cómo manifestamos a Dios que lo amamos sobre todas las cosas? Esto es interesante, porque ese es el primer mandamiento incluso, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo le demostramos nosotros a Dios que verdaderamente Él tiene un lugar privilegiado en nuestra vida? Hay que platicarlo, ¿verdad? Hay que compartirlo, hay que discernir al respecto. Ahora bien, el Señor entonces quiere ocupar en nuestros corazones el primer lugar. Él quiere que nosotros le demos ese lugar privilegiado. Es obvio que nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan. Es importante también y es muy hermoso ver cómo los hijos cuando llegan a mayores tienen ese sentido de no solamente del amor, sino también de la responsabilidad para con sus padres. Y así como nosotros que ya somos padres, nos gusta que nuestros hijos nos ayuden, que nuestros hijos nos obedezcan. También es importante para nosotros que nuestros hijos demuestren el amor que nos tienen a través del respeto, a través de la consideración, a través del amor que ellos pueden manifestarnos, no solamente con los gestos, sino también a través de las palabras, a través de la confianza que ellos sienten con cada uno de nosotros. Yo creo que ahí también se muestra muchísimo el amor que nuestros hijos nos tienen. Este primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, es muy extenso, porque todo lo que nosotros hacemos en la vida va a ser un reflejo del amor que nosotros le tenemos a Dios. Y hay algo bien interesante en estos mandamientos de la ley, y no quiero dejar pasar desapercibido este momento para comentarlo. Los mandamientos son 10, pero los mandamientos, cuando los vemos detenidamente, nos damos cuenta que los 3 primeros mandamientos tienen que ver mucho en nuestra relación con Dios. Y el primero es puntual: amar a Dios sobre todas las cosas. Pregunto yo, ¿qué tiempo le das al Señor para la oración? ¿Qué tanta confianza le tienes tú a tu Dios, a nuestro Dios, a nuestro Padre? Porque ahí se ve reflejado también el amor que tú le manifiestas a tu Dios en la confianza. ¿Qué tiempo le dedicamos nosotros a escuchar al Señor, a escuchar su palabra? ¿Dedicamos nuestra vida a obedecerle? ¿Esa palabra escuchada la ponemos por obra? ¿Cuál es tu relación con tus hijos cuando tú les dices a tus hijos que vayan y hagan algo por ti? Y no me refiero que algo que te beneficie a ti, puede ser algo que les beneficie a ellos, pero que te ayuden a hacer algo para hacer de ellos hombres y mujeres de bien, porque con ese afán lo hacemos como padres. Lo mismo hace Dios. Dios nos ha dado esta ley para que nosotros, aparte de mostrarle el amor y la gratitud que le tenemos, también hagamos algo por nosotros mismos. Porque de cumplir la ley depende también mucho nuestra salvación. Cristo ya hizo su parte, muriendo por nosotros en la cruz. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Para la salvación de nuestras almas es necesario el sacrificio de Jesús en el Calvario, y que ese otro sacrificio que Él hizo de venir y hacerse uno de nosotros para demostrarnos cuál es la forma como nosotros debemos de vivir, y que esa forma de vivir es apegados a la ley de Dios, que ese sacrificio de Jesús valga la pena. Entonces, es necesario para la salvación el sacrificio de Cristo en la cruz y nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestra renuncia a todas aquellas cosas que, aunque sean placenteras, no nos benefician en nada. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dios quiere el primer lugar en nuestra vida, porque nuestro Dios es un Dios bueno, pero no por ser bueno es un Dios alcahueta. No nos equivoquemos. Yo sé que muchos de ustedes son buenos padres, que de repente le dan azotes a sus hijos, y no por darle azotes son malos padres, por el contrario,
La misma Escritura lo va a decir. El que ama a su hijo, lo corrige, lo instruye para la vida. Y eso es lo que nuestro Dios hace. La pregunta grande es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y vámonos al segundo mandamiento, respetar el nombre del Señor. El respeto, es fundamental el respeto en la vida del ser humano. Es fundamental el respeto para todo. Y respetar a Dios debe de ser lo primero. Y cuando tú respetas a Dios, entonces vas a respetar a los demás y te vas a respetar a ti mismo, a ti misma. Es una manera también de demostrarle a Dios que le amamos. Cuando ese respeto también incluye la obediencia. El que respeta a sus padres los obedece, porque la desobediencia ya es una falta de respeto. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. El segundo, respetar el nombre del Señor. Y eso implica también el hecho de no utilizar el nombre del Señor para hacer cosas que no están de acuerdo a su voluntad, poniendo su nombre de por medio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día hay mucho tráfico de la fe y al traficar la fe caemos en este enorme error de tomar a Dios de una manera equivocada, valiéndonos de su nombre para meterle miedo a la gente, incluso para quererla traer convencida, valiéndonos de argumentos que no son válidos. La gente, todos los seres humanos tenemos que venir a Dios por amor. Respetándolo sí, pero que sea un respeto que nazca del amor profundo. Por eso el Señor va a decir que todo lo que hagamos tiene que estar impregnado de amor, es decir, impregnado de Él. Y hay que tener mucho cuidado con los chicos en este sentido. Recuerden que estos temas los tomamos para luego analizarlos con ellos y irlos orientando a ellos también en este proceso catequético. El tercer mandamiento nos va a llevar a nosotros entonces a santificar las fiestas, a santificar el día del Señor. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces los mandamientos nosotros no los discernimos y desconocemos muchas cosas y nos sometemos a caer en pecados mortales sin darnos cuenta. Yo lo voy a decir bien claro en este video y esto va a quedar grabado y ustedes cuando tengan dudas pueden venir y buscar este video y verlo. Santificar la fiesta del Señor significa que nosotros debemos de darle a Dios ese primer lugar en nuestra vida y bueno, en este sentido, en las celebraciones mismas. Y vamos a hablar en este caso de la liturgia, de la celebración litúrgica, que la celebración litúrgica no es otra cosa más que darle culto a nuestro Dios. Es la manera como nosotros le damos culto a nuestro Dios. Un culto en el cual nosotros le vamos a alabar, le vamos a bendecir, le vamos a adorar, pero también el Señor a través de ese culto nos da la posibilidad de santificar nuestras propias vidas. Y ese culto entonces tiene un carácter obligatorio. La Iglesia nos manda a nosotros, porque existen estos mandamientos de la ley de Dios, dados a Moisés. Pero la Iglesia en su sabiduría dada por el Espíritu Santo ha establecido también mandamientos de la Iglesia que son una extensión de estos mandamientos de la ley de Dios, especificándolos un poco. Por lo tanto, la Iglesia nos va a decir que es un mandamiento el participar por lo menos de manera obligatoria, y no lo llamemos obligatoria, porque la misa no tiene que ser una obligatoriedad, tiene que ser una necesidad nacida del amor que nosotros tenemos hacia nuestro Dios. Como cuando te enamoras, que ansías estar con esa persona. Bueno, el amor que tú sientes por tu Dios te debe de llevar a esa necesidad de estar con Él en esos momentos especiales. Y no hay momento más privilegiado para estar con el Señor que a través de la Santa Eucaristía, en la cual nosotros le damos culto a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en la cual Jesucristo mismo se hace presente.
La persona de Dios Hijo está presente entre nosotros para alimentarnos con la palabra, con su cuerpo y con su sangre, y para guiarnos a través de la escucha de la palabra, discernida además a través de la homilía del sacerdote, discernida para que nosotros podamos avanzar en este caminar que es esta vida, un caminar hacia la vida eterna. Entonces, por tanto, el domingo es obligatorio, por llamarlo de alguna manera, que nosotros asistamos a la Eucaristía. Y los días solemnes, de fiestas solemnes, que no necesariamente caen en domingo, sino que caen en día de semana y que son una obligación estar en esas Eucaristías. Una obligación, repito, nacida no para el cumplimiento de la ley, sino nacida del amor grande que nosotros tenemos hacia nuestro Dios. Entonces los niños deben de venir a misa todos los domingos. Y en este tiempo de pandemia no podemos venir a misa, pero podemos verla por Facebook Live. Tenemos la bendición que nuestro párroco se ha preocupado porque a nosotros no nos falte el alimento de la palabra y, ¿por qué no decirlo, el alimento eucarístico, que aunque no podemos tomar el cuerpo y la sangre de Cristo de manera física, real, su cuerpo y su sangre contenidos en una sagrada Eucaristía, nosotros podamos hacerlo desde la escucha de la palabra, ya alimentados con la escucha de la palabra, también recibir a Cristo Eucaristía espiritualmente. Entonces, en días solemnes son días de semana, que son fiestas importantes para la iglesia y son una obligatoriedad asistir a esas Eucaristías, como por ejemplo el 25 de diciembre, que celebramos la solemnidad de la Natividad del Señor. 24 de diciembre no cae domingo siempre, por el contrario, es raro que caiga domingo, caen días de semana. Y es obligatorio estar en esa Eucaristía. Eucaristía del 25 de noviembre. Y obviamente que nosotros celebramos el 24 de diciembre una víspera a esta solemnidad de la Natividad del Señor. Es víspera, pero la misa obligatoria es la misa del 25 de diciembre. La misa del 1 de enero, que mucha gente piensa, ¿verdad?, que es una fiesta solemne porque iniciamos un nuevo año, y no es cierto. Lo que celebramos el 1 de enero es la solemnidad de María como Madre de Dios. Esa es la solemnidad que celebramos y es obligación estar en esa Eucaristía del 1 de enero. No para pedirle al Señor que nos vaya bien en el nuevo año que vamos a comenzar, sino una misa solemne en la que nosotros vamos y nos reunimos para celebrar que María es verdaderamente Madre de Dios. Y así muchas misas solemnes, como la fiesta del Corpus Christi, ¿verdad?, que también es una fiesta que la iglesia ha visto la necesidad de pasarla domingo, pero que en realidad es una fiesta que debe de celebrarse en jueves. Pero es solemnidad y hay que participar de estas Eucaristías. Entonces, es importante que ustedes tengan presentes, padres de familia, que si ustedes están haciendo este esfuerzo junto a sus hijos de prepararse, de tomar esta catequesis para que los niños puedan recibir a Cristo de una manera un poco más digna, que tomen en cuenta todos estos elementos. ¿Por qué? Porque resulta que los niños celebran su sacramento de la primera Eucaristía y luego se pierden, no vuelven a la Eucaristía dominical, mucho menos a la Eucaristía diaria, ¿verdad? Y luego vemos niños que ya han celebrado la Eucaristía y vienen a misa 6 meses después y corren a ponerse en la fila de la comunión sin darse cuenta que van a comulgar en estado de pecado mortal. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos indican eso. Cuando nosotros faltamos a los mandamientos, dependiendo de la magnitud de la gravedad del pecado que hemos cometido, nosotros podemos caer en un pecado mortal. Y digo esto por el mandamiento que nos va a hablar a nosotros de no mentir, ¿verdad? Hay mentiras que no afectan a nadie de manera grave, y aunque estén en los 10 mandamientos, entonces se quedan en un nivel de pecado leve, no pecado mortal. Pero en este caso de la santificación de las fiestas, el no acudir a la misa sin un motivo que de verdad sea para considerarlo como grave, caemos en pecado mortal. Ahora mismo en esta pandemia hablemos de esto, porque nosotros todos,
a nivel mundial, porque esto es una pandemia. Estamos exonerados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El Papa nos ha dado una dispensa, nuestro obispo nos ha dado una dispensa para que nosotros no vengamos a misa por la cuestión de los contagios. A misa presencial, pero en misa virtuales nosotros podemos estar y debemos estar. Y nosotros tenemos una dispensa, pero ¿qué tenemos que hacer? Solamente cuidarnos para no caer en estado de pecado mortal. Porque si durante esta cuarentena usted cayó en estado de pecado mortal, cuando venga a misa, lo primero que tiene que hacer es buscar el sacramento de la confesión si usted pretende recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Si usted cometió durante la cuarentena un pecado de mortal y viene a misa, procure no comulgar, porque usted, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, estará comiendo y bebiendo su propia condenación. Y esto hay que enseñárselo a los niños. Si los niños dejan de venir a misa, habiendo misa presencial, dejan de venir a misa presencial, porque se quedaron durmiendo, porque mamita, que los consiente mucho, o papito, que los consiente mucho, ay, que el niño el niño no lo vamos a levantar para que vaya a misa, porque pobrecito, toda la semana se levanta temprano para ir a la escuela. Entonces usted está haciendo de su hijo un haragán. Perdone que se lo diga de esa manera. Pero tenemos que hacer gente responsable. Y si Dios ocupa un primer lugar en nuestra vida, debemos de hacer un mínimo sacrificio por el Señor. Y hay que traer a los niños, hay que enseñarles a ser responsables y a demostrarle el amor a Dios. Y ofrecerle estos pequeños sacrificios de levantarnos temprano un domingo para venir a misa, para estar con el Señor. No un domingo, los domingos, para estar en misa con el Señor, para alabarlo, para glorificarlo, para adorarlo. Para decirle a través de todos estos gestos, Señor, yo te amo, tú ocupas un primer lugar en mi vida y no me importa que yo tenga que madrugar un día más si es para estar contigo. Entonces, si el niño se queda en casa porque mamita y papito lo consienten y no quieren que el niño se canse, usted está contribuyendo y está fomentando en su hijo la pereza, que es un pecado mortal. Y lo está induciendo a un pecado grave, porque no está amando a Dios como Dios se lo merece, porque no, usted está fomentando en su hijo que saque a Dios de ese primer lugar que Dios debe de tener en nuestra vida. Ahora, si el niño está enfermo, y me refiero que está enfermo, que no puede levantarse de casa, no puede levantarse de la cama y no puede salir de casa porque está enfermo, eso es otra cosa. Si es porque tenemos un compromiso que de verdad es ineludible, estamos de acuerdo, pero un domingo, no va a tener compromisos todos los domingos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ojo con esto. Usted está haciendo este esfuerzo para enseñarle a su hijo el camino de la salvación, no se lo tuerza. Y no tuerce el suyo también, porque esta catequesis primero es para los padres. Bien, entonces, cada domingo es una fiesta. Y así como debemos de venir a celebrar, también nuestra forma de vestir y nuestra forma de comportarnos durante la Eucaristía también tiene mucho que ver. Entonces, cuando traigan a los niños, por favor, háblenles que a la Eucaristía se viene preparado para estar con el amor de los amores. No hay que venir a jugar, no hay que venir a salirse de plena misa para ir a traer una bolsa de agua. Se prepara uno, se prepara. Cuando usted va a salir con sus hijos a un viaje largo, lo primero que uno le dice a los hijos es: tome agua, vaya al baño, porque vamos a ir en el bus y el busero no se va a parar a medio camino solo para que usted vaya al baño o para bajarnos a comprar un bote de agua. Bueno, te viene a la misa. La misa es más importante que un viaje. Entonces hay que traer a los niños preparados, hay que traerlos desayunados, hay que traerlos, sí, obvio que la sed no avisa, pero entonces tráigase un botecito de agua de su casa para que si al niño le dé sed, usted le pueda brindar un poquito de agua allí en el templo sin necesidad que el niño salga. Que los niños no anden corriendo por todo el templo. Es casa de Dios y debe de respetarse como tal. Bien, entonces, preparémonos entonces para el tema con los niños. ¿Y qué les vamos a decir? Que hay gente que se acuerda de Dios solamente cuando tiene necesidad.
allá, de vez en cuando, ¿verdad? Solo cuando les conviene, y que eso no debe de ser así. Que no ganamos nada con decir que creemos en Dios si no cumplimos con sus mandamientos. Porque no estamos siendo, perdón, coherentes. Que Dios merece todo de nosotros. Que Dios merece que nuestro respeto, nuestro amor, nuestra consideración, nuestro tiempo. Que los católicos santificamos el día domingo participando de la Eucaristía y descansando del trabajo normal que nosotros hacemos. Bien, con el tema con los niños, tenemos por aquí el libro de los niños, pues solamente son unas pocas cosas, ¿verdad? Hacer la lectura con ellos, la lectura bíblica que indica aquí el texto, que es la misma que nosotros hemos leído del Evangelio de Marcos, el capítulo 12, los versículos del 28 al 31, y explicarles un poco a los niños también el significado de cada uno de estos mandamientos. Luego ellos tendrán que responder algunas preguntas que hay aquí, y bueno, hay que dejar primero, les recuerdo, que ellos traten de responder las preguntas por sí mismos, y si ellos no pueden, pues entonces ustedes les echan una manito, ¿verdad? Les ayudan un poquito. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el tema sea de mucho provecho, no solamente para compartirlo con los niños, sino también para su propia vida. El para recordar de esta semana: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento es el para recordar. Es importante, ¿verdad?, que no olvidemos esto nunca. En la medida en que nosotros amemos a Dios, vamos a poder cumplir con el resto de los mandamientos. Amando a Dios podremos amar al prójimo, y amando al prójimo podremos cumplir con la ley. Damos gracias al Señor por el don de la vida, por los mandamientos que nos has dejado, Señor, como un camino a la santificación. Te damos gracias también por los sacramentos, que son signos visibles de tu gracia, de tu amor, y son un medio de santificación. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias a ti, que eres nuestro Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un muy buen día y que este tema nos ayude a perseverar en nuestro camino a la santidad. Amén.